La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. La historia que yo iba a contar tenía que ver con un hecho que ocurre en una selva. Quien conozca la historia me la corrige después, si falto a la exactitud. Predicaron ahí y los que entraban a predicar corrían el riesgo de morir. Me parece que eran en el Mato Grosso. Y no obstante eso, llegaron a predicar ahí y gente se convirtió. Pero comenzaron a asediarlo de tal manera que la misión de la que ellos eran les pidió que por favor salieran y regresaran. Y ellos con el dolor de su corazón salieron. Lograron tener Biblias impresas en portugués para la gente que supiera portugués, porque ahí se hablaba un dialecto. Y se fueron. Pasaron muchos años y quisieron volver al lugar a reiniciar lo que habían hecho. Y para gloria del Señor, encontraron una tremenda congregación. No eran necesarios ellos. El Señor es suficiente. Y ellos dudaron mucho. Les invito a que abran sus Biblias. Vamos a leer una historia que ocurrió muchos años atrás. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a leer de los versos 1 al 12. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Señor y Dios Todopoderoso, de nuevo, Señor, alzamos nuestra voz para orar a ti, Señor, sabiendo que nos oyes. No tenemos duda de eso, Señor amado. Y si oramos conforme a tu voluntad, nos oyes y nos respondes, Señor. Padre, tu voluntad es que tu palabra sea expuesta. Tu voluntad es que tu evangelio corra, Señor. Tu voluntad es, Padre, que nosotros tengamos oídos atentos para conocerte, porque en eso consiste la vida eterna, Señor. Padre, gracias por el registro que ha quedado aquí, Señor, de lo que ocurre con esta iglesia. Nos enseñas mucho, Señor. Padre, desde el devocional, no nos pusimos de acuerdo, Señor. No es necesario, porque todo es tuyo, Señor. Gracias, Padre bendito, porque la temática es la misma. Alabado sea tu nombre, ahora y siempre.
Amén. Bien, amados, lo que acabamos de leer pareciera no tener ninguna relación con las historias que conté. Digo solo pareciera, porque si has leído la carta a los tesalonicenses, habla precisamente de algo muy parecido a lo que ocurrió en el Mato Grosso siglos después. La iglesia de Tesalónica había quedado un tanto abandonada después de su creación. Y Pablo estaba muy preocupado. Esta carta la escribe con Silvano y Timoteo. Y escribe después de conocer noticias, y ocurre algo parecido a lo que relataba. Ellos habían estado predicando ahí con Silas tiempo atrás, años atrás. Y ellos habían dado origen a esa congregación. Y luego de eso no tienen más noticias. Y Pablo envía un emisario, así como una suerte de espía. Envía a Timoteo a ver, como diríamos en chileno, qué onda, qué pasa. Y lo que encuentra Timoteo es algo extraordinario. Extraordinario. Fíjense los primeros versículos respecto de los tesalonicenses de Pablo es lo siguiente. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Quiera el Señor que siempre se hable así de nosotros, amados. O sea, no creo que para Pablo haya sido sorpresa, pero si mandó a Timoteo a mirar un poquito era porque quizá alguna duda había. No obstante, relata él más adelante que se tenía noticias de esta iglesia. Ellos tenían una práctica extraordinariamente buena. El amor de ellos hacia los demás era conocido, muy conocido. Diremos, ¿y qué gracia tiene eso? Es que es una iglesia como nosotros, pues, hermanos. Macedonia está en Grecia. O sea, esta era una iglesia gentil. Y como todas las iglesias gentiles, llegaban por la diáspora muchos judíos iba a usar una palabra muy coloquial, llegaban a estorbar, llegaban a confundir a los hermanos, insistiendo con que tenían que judaizarse. Quizás no usaban esos términos, pero los de la circuncisión andaban rondando ahí. No. Para adorar a Dios hay que ser como los judíos. Entonces hay que tomar prácticas judías. Esta iglesia no estaba ajena a eso. La iglesia de Galacia tenía un azote prácticamente con eso. O sea, Pablo llega a decir que son necios. O sea, cómo no han creído en el que se les predicó. Pero fíjense que de esta iglesia no hay regaños, hay alabanzas, hay alegría, hay júbilo. No hay queja, no les tira las orejas, no les dice, pero miren, cuídense de esto, no, nada. Simplemente los exhorta a mantener esta práctica buena, piadosa que tenían. Fíjense, dice, perdón, se me fue aquí. Los exhorta a ellos. El 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos, dice, el amor de ellos, que están por toda Macedonia. Mire lo que les pide. Pero os rogamos, hermanos,
que abundéis en ello más y más. O sea, no es suficiente, le dice. Está bien esa práctica, pero no solo no la dejen, sino aumentenla, que sea aún más notorio. Amados, yo decía, quiere el Señor que así hablen de nosotros. Es bueno hacernos una introspección. ¿De verdad amamos a nuestros hermanos así? Que es notorio, que los demás pueden decir, oh, mira, en realidad aquí esto se ve, pero de lejos, como decían de los primeros cristianos. Mírenlos cómo se aman. Decían, estos están llenos de mosto, o sea, llenos de vino, están alcoholizados, porque pareciera que la gente cuando se alcoholiza anda contenta. Nosotros no necesitamos eso. Quiere el Señor que así se hable de nosotros, que alguien escriba desde lejos, cómo anhelo ir a ver a la congregación de Valdivia, San José, porque su fama de ser cariñosos, generosos, amorosos, trasciende las fronteras de la región. Dice, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Esto había sido una recomendación del apóstol. Trabajen de esta forma. ¿Sabe por qué? Porque las costumbres griegas eran abiertamente contrarias a lo que el cristianismo estaba pregonando. Por eso dice aquí, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Parece que estos hermanos no se contentaban con su esposa. Se parece mucho a los tiempos de ahora. Pero yo tengo derecho a pasarlo bien, dicen. Y que cada uno de vosotros, no, eso lo leí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Se nos explicaba domingos atrás que una de las prácticas recurrentes de los griegos era el usar prostitutas, tener prácticas que no van de acuerdo a los principios de Dios. Entonces parece que estos hermanos por ahí como que se pegaban su resbalón, porque por eso les dice que por favor os apartéis de fornicación. En otras palabras, es como decir, oye, eso que era parte de la cultura de ustedes, no es lícito para Dios. Cuando insiste Pablo que nosotros debemos apartarnos, el Señor dice más bien, apartados del mundo, Pablo insiste en que esa antigua manera de vivir sea eliminada de nosotros. Se está refiriendo a eso, a las costumbres que nosotros traíamos de tinieblas y que aún están y nos bombardean y nos bombardean y nos bombardean. Los que trabajamos con niños, jóvenes, sabemos cómo se nos bombardea para hacer lo que este mundo quiere. Todas estas corrientes ideológicas que están hoy día, pero que son abiertamente un atentado a Dios. Dios se equivoca, ¿no? Que Dios es antiguo. Las creencias en Jesucristo son arcaicas, hay que cambiarlas. Pero nos suena a nosotros la expresión de Pablo, dice, ¿haré yo el favor de los hombres o el de Dios? Si agradara aún a los hombres, entonces no soy siervo de Cristo. Si usted es siervo de Cristo, no agrada a los hombres, simple. No, pero es que este niñito se siente niñita. Bueno, si está perdido, pues está cavando su camino hacia el infierno. Él no lo sabe. Pero si yo le avivo la cueca, yo soy partícipe. Yo estoy contra Dios. Porque la palabra de Dios dice, varón y hembra los creó, nada más.
y genéticamente los hizo distintos. La mujer le dio una matriz para que engendre y a nosotros no. No se puede cambiar eso. Pero la gente en su ceguera cree que sí. Cree que una mata de zarza puede dar pera seguramente. Si le pongo un injerto, capaz que lo haga, dice. No va a ocurrir. Creen que si se cruza un mono con un ser humano va a salir una mujer muy mona o una monada. No va a ocurrir. Genéticamente no concuerda. Cromosómicamente no concuerda. Ni cerca. Entonces, esta práctica pareciera que estaba un tantito arraigada. O sea, como decir, si de algo tengo que tirarle las orejas, es que si mantienen costumbres antiguas, está mal la cosa, po. Eso hay que corregirlo. Solamente eso es lo que dice. Y dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, hagan una diferencia, pues le está diciendo. Tiene que notarse esa diferencia. Y fíjense lo interesante. Dice que ninguno agrade ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pero en el 9 dice, pero, después de todo eso otro que parece una reconvención, yo la noto suave para cómo nos tiene acostumbrado Pablo, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Qué interesante para mí esto. El Señor en nuestra congregación ha sido recurrente en mostrarnos que no eran 2 mandamientos, sino 3. Amar a Dios, digámoslo así, por sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. El primero dice, y más importante. El segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Pero el Señor después dice, un tercer mandamiento les doy. Un nuevo mandamiento, dice Él. Que os améis los unos a los otros como yo les he amado. Eso cambia las reglas del juego. Parece que estos hermanos lo tenían clarito. Entonces el amor fraternal, ellos lo vivían. El problema está que algunas otras cosillas no las estaban entendiendo. A mí lo que me llama la atención mayoritariamente es que Pablo se encuentra con, no sé si sorpresa, pero con un gozo tremendo, porque todo lo que él ha estado predicando ha estado respaldado por el Señor. Él ha sido fiel. ¿Y quién ha sostenido esta iglesia? Ha sido el mismo Señor. Si el hermano César se va, el hermano Esteban también, ¿qué hacemos nosotros? Nos despedimos y cerramos la puerta, cada uno para su casa. ¿En quién hemos creído? Alguien podrá dar testimonio que esto ya nos ocurrió, ¿verdad? Y nosotros seguimos aquí. Porque no hemos creído en las personas, hemos creído en el Señor Jesucristo. Igual que la iglesia de Tesalónica, hemos creído en el autor de la fe. Y no en alguien que la pregona. Mira, es creíble esta persona, sí, yo adscribo aquí. Se cayó, yo me fui al piso. No tiene que ser así. Tenemos que ser como esta congregación que recibe
alabanza de parte de Pablo. Y todo esto, dice, tiene un fin. El tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, trabajar como se les ha mandado, tiene un propósito, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es común que se escuche de algunos de nosotros, no de la congregación quizás, no lo sé, es que no me rinde la plata, estoy pasando por apretura, la cosa se va poniendo cada vez más difícil. Amados, esto lo digo yo, como dice Pablo, no el Señor, lo digo yo. No se preocupe, ocúpese. No está haciendo bien las cosas. Está cambiando las prioridades. Está confiando en su bolsillo, en su capacidad de producir dinero. Es que si yo no me muevo, ¿quién me trae la plata? ¿Acaso el Señor no dijo que miráramos las aves, que miráramos las flores, las plantas? Dios las sostiene. Amén. Está hablando en todo ese relato de techo, abrigo y comida. Y ahí está esa expresión hermosa que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, nos dice todas estas cosas os serán añadidas. Amados, si nosotros nos olvidamos que tenemos que afanarnos por tener las cosas, por conseguir metas, por conseguir logros, vamos a estar aferrados al único que nos puede sostener. Es su promesa, o no le cree, o miente, o la fidelidad con que atendió a Rosita no es cierta, o la fidelidad con la que nos ha sostenido hasta aquí no es verdad, es un cuento que nos contamos entre nosotros para animarnos. Yo creo que Dios es fiel, sus promesas son reales, y Él dijo que nos sostendría. Todas esas cosas serán añadidas. Pues si usted quiere un poquito más, no, pues bájese del caballo. No fuimos llamados a eso, que dice, ¿y qué gana el hombre con almacenar ahí tanto? Si vienen a buscar su vida, ¿y qué se lleva? Nada. Y todo lo que tenía por logros, por metas, qué sé yo, eso es del mundo. Es como le decía, no hagan estas prácticas, le decía a los tesalónicos. Eso es parte de cómo vivían ustedes antes. El mundo apunta a eso. Obtén una carrera, busca ganar plata, cásate con alguien que gane plata. Los profes salimos perdiendo. Porque eso es lo mejor. ¿En serio? ¿En quién hemos creído? ¿No nos va a sustentar el Señor? Yo creo que sí. Con toda seguridad. Y se los dice alguien que sabe de esto. Bueno, Rosita igual. Nosotros estuvimos un tiempo así, esmerándonos, calculando. Cada vez debíamos más. Cada vez teníamos menos plata. O sea, algo no está funcionando aquí. Pues. Sí, es verdad. Habíamos puesto nuestra confianza en quien no era. El mismo Señor nos pega un remesón, como si hubiesen mandado a un Pablo ahí, con una carta escrita. Oye, no, pues. Esa no es la forma. Para que te vaya bien en todo y para que no tengas necesidad de nada y te conduzcas bien con lo de afuera.
Pon tu confianza en quien corresponde. Y para gloria de Dios, eso hicimos. Y las cosas empezaron a cambiar solitas, sin problema. Parece imposible, pero es que mi dedo es grande, enorme de grande. ¿Y acaso para Dios es imposible? Si es contumaz, si es porfiado, Dios lo va a hacer, como decimos vulgarmente, lo va a hacer arar, le va a doler, pero le va a enseñar. Como los niños. Samuel, cuando te enseñan tus papás, ¿te gusta que te den coscachos para que aprendas? La verdad. No te gusta, ¿cierto? Te cuento, a nadie le gusta. Pero hay una manera de evitar que a uno le terminen dando coscachos. ¿Cuál crees tú que? ¿Qué manera hay para que no te terminen retando ni castigando? Tienes que aprender, Samuel. Ser obediente, pues, hijo querido. Si tú haces lo que tu papá te indicó, ¿tú crees que te va a retar? No, te va a felicitar, pues. Qué bueno, hijo fiel. Te va a poner una varita más alta así, para que la pase, porque así tenemos que ir aprendiendo. Saltamos la valla, pero el Señor nos pone más arriba. Y nos pone más arriba. Porque como se dijo aquí, el propósito de Dios es que alcancemos la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto no es una imitación barata, por hermano. Por eso es que Pablo insiste en que faltaban aflicciones todavía, pues. Y nos va a apretar ahí donde más nos duele. ¿Qué es lo que más nos duele en nuestra cultura? La falta de plata. Pregúntenos a todas las personas, ¿cuál es su mayor problema? Le pagan muy poco, siempre le pagan poco. No importa lo que sea, siempre es poco. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a gastar más de lo que recibimos, culturalmente. Entonces, estos tenían una costumbre que no es nuestra práctica, gracias al Señor, pero sí la tenían, pues. Dice el 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, le dice a ellos. A nosotros nos diría que nos apartemos de prácticas que están reñidas con Él, que demuestran falta de confianza en Él, que decimos creer, pero actuamos no creyendo. Decimos creer y descansar en el Señor, pero después nos ponemos a sacar cuenta y a buscar estrategias nuestras. O sea, como dice Pablo, tratamos de agradar a los hombres y no a Dios. Si eso es lo que está pasando, no somos siervos de Cristo. Somos puro cuento. Esta iglesia es digna de imitar en muchas cosas. El amor fraternal era su sello. Es bueno tener ese sello. El Señor nos manda a amarnos unos a otros, como Él nos amó, ¿sí? Y eso cambia un poco para mí las cosas. Quizá era lo que no habían tenido en cuenta algunos de ellos. El amor fraternal está bien, pero saben, hay grupos de amigos, hay grupos que tienen clubes sociales, que tienen una práctica similar a la nuestra. Se ayudan entre ellos, se quieren entre ellos. Años atrás me decían, oye, tú podrías ser masón, me dicen. Y yo, ¿por qué tendría que ser eso? No, que entre los masones se ayudan. ¿Cómo así? No, si hay alguien que está con problemas, entre todos ahí hacen cosas y lo ayudan.
Qué interesante, dije yo. ¿Y no sería que nosotros tendríamos que ser así? Y así partió todo. Los primeros decían, se escribe ahí en la carta de los hechos, nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Los comunistas saltan con eso. Eh, todas las cosas en común. O sea, una práctica que está lejos de nosotros, po, creo yo. Nos cuesta, tenemos un cocodrilo metido en el bolsillo, metemos un dedo y nos muerde. Pucha, que nos cuesta. A ellos no les costaba. Y es que la forma de Dios es distinta a la del mundo, pero pareciera que le creemos más al mundo que a Dios. Creerán que vamos a pedir ofrenda, por eso estoy diciendo todo esto. Y sí, a ver si se entendió. Amados, la iglesia de los tesalonicenses quedan registrados aquí en esta carta porque nos quiere mostrar el poder de Dios que va más allá de lo que nosotros entendemos intelectualmente. Todas las cosas eran absolutamente contrarias para esta iglesia, muy contrarias. Tanto así que si ustedes ven en el capítulo 16 del libro de los Hechos, para llegar a Macedonia y llegar a los tesalonicenses, Pablo tuvo un montón de estorbo. Él mismo se refiere en la carta. Yo quise ir muchas veces, pero Satanás me estorbaba, dice. Pero en la carta, en el libro de los Hechos, se relata un poco lo que ocurre. Cuando ellos quieren ir, van con Silas, tienen que ir a Filipos primero. Y en Filipos son absolutamente molestados por Satanás. Ahí está el relato de la mujer que se acercaba, decía, estos son siervos de Dios que vienen a predicar la salvación. Todos los días, como diríamos, hinchando ahí, todos los días, mientras andaban ellos por ahí. Y como que se cansó Pablo y se da vuelta y le dice al espíritu de la mujer, sal de ella. Y el espíritu salió, dice el relato. Pero el dueño de la mujer, porque era una esclava, que tenía un espíritu de adivinación, vio que su negocio se le cayó. Y entonces tomó preso a Pablo y a Silas. Y ahí está el relato ese de la cárcel y todo. Estuvieron un tiempo ahí hasta que después el Espíritu Santo, tal como les había dicho antes, concreta la ida de ellos hacia Macedonia y a Tesalónica. Ahí, como eran muchos griegos y la diáspora se estaba dispersando, eran ellos gente que predicaba cosas extrañas. No eran muy bien vistos. Como nosotros hoy día cuando contamos que la gente va a China, no sé, primero el idioma es distinto, las creencias que ellos tienen también son distintas. Ellos creen en millones de dioses, o lo resumen a veces en algunos lugares en uno. Pero totalmente contrario a lo de nosotros, y cualquiera que se ponga a predicar de Cristo no lo va a pasar bien. No era tan distinto ahí. Mucha oposición. Tienen que venirse, volverse. Y quedó esa obra ahí, como la que contábamos en el Mato Grosso, que ocurrió hace, creo que unos 50 o 60 años atrás. Una misión bautista. Y al regresar, encuentran que estos hermanos crecían
y crecían, no en número, crecían en Cristo. No habla de número, pero habla de la confianza puesta en Cristo. Y él alaba eso. Pero le recomienda otras cosas, tal como hacemos domingo tras domingo. Si no, ¿para qué predicamos? Una vez nomás y listo, ¿cierto? Después nos juntamos a cantarnos. No, pero tenemos que ser exhortados semana a semana, porque es bueno. Porque no hay que dejar de congregarse, dice Pablo, como algunos tienen por costumbre. Porque ahí crecemos. Hay una figurita que dice, si tenemos brasas juntas, el fuego permanece. Pero si separamos la brasa, se apaga el fuego. Ellos permanecieron juntos ahí. No tenían quien les enseñara, quien les instruyera. Pero el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, que enseñaría todas las cosas. Y con ellos pasó así. Y con nosotros pasa así, frecuentemente. ¿O no se sorprende usted que sabe cosas que no tenía idea que sabía? Bueno, dele la gloria a Dios. El Espíritu Santo le estuvo enseñando y usted no se dio ni cuenta. Dele la gloria siempre. Amados, el Señor nos muestra que Él es el dueño, como dice su palabra, y que eso es real. Y nos sostiene. Y nos anima. Como decía Araceli, nos daba una palabra de ánimo. Mire, todo estaba sincronizado. Leer de esta iglesia es animarse. No estamos solos, amados. Nunca lo hemos estado. Aférrese al Señor Jesucristo y Él nos conducirá por la senda que trazaron para nosotros desde el origen. Y esa senda está siempre guiada por Él, no por nosotros. Al menor atisbo de querer nosotros, no, que si doy el pasito para acá, también lo mismo. No, pida perdón, arrepiéntase y siga por donde el Señor le indica. Eso es bueno. Y a fin de que tengamos buena relación con los demás. Y como dice aquí, y no tengamos necesidad de nada. Esto no es teología de la prosperidad. Teología de la confianza en el Señor. Él no falla. Dice su palabra que nunca se verá un justo mendigando el pan. ¿Lo cree? Amén. Oremos. Gracias, Señor bendito. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres fiel y verdadero, Señor. Tú no mientes. Tú has hecho promesas, Señor, a las que nos aferramos, porque estamos confiados, Señor, que nunca nos defraudarás. Porque tú no tienes dobleces, Señor. Tú no eres de doble ánimo como nosotros. Si tú dices, eso es. Tu palabra dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios bendito, tu palabra nos dijo que saliéramos de tinieblas y nos arrastraste de tinieblas, Señor. Nos diste nueva vida, Señor. Nos reconciliaste contigo, Señor. Nos perdonaste. Nos hiciste una nueva criatura. Y nos lleva, Señor, día tras día en todas las cosas que nos suceden, que nos ayudan a bien, a ser formados a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te damos todo honor y toda gloria, Señor, que tú te mereces. Haznos conscientes, Señor, de tu presencia día a día. Nosotros no estamos anhelando estar en tu presencia, Señor, porque entendemos que tu palabra dice que ya estamos en ella, Señor.
porque tú moras en nosotros. Tu palabra dice que tú haces morada en nosotros, que somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a invocar tu presencia si estamos en ella, Señor? Haznos conscientes, Dios amado, que a toda parte que vamos, tú estás con nosotros. Tú vas en y con nosotros. Y nosotros escondidos en Cristo, revestidos de Él, para gloria de tu nombre. Amén.